Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 13. Pónganse en pie, hermanos, y síganme con su vista en la lectura de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 13. Voy a leerlo yo, síganme con su vista. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, por el gozo de estar aquí, la bendición de reunirnos y cantar y celebrar, Señor, las maravillas que haces. Quiero pedirte, Señor, que ahora que hemos abierto tu palabra, hables a nuestros corazones, y hoy, Señor, podamos acercarnos un poco más a quien eres, Señor, y tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos das el gozo de meditar tu palabra. Quiero pedirte que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Este mes, y probablemente el que sigue, estaremos acercándonos un poquitito para conocer un poquito más a Dios. Para conocer un poquitito más a Dios. Mire, hablamos mucho de Dios, pero conocemos poco de Dios realmente. Conocemos poco de Dios. No nos hemos tomado tiempo para meditar mucho en quién es Él y cómo obra en nosotros. Y a veces todo el mundo habla de Dios y todo el mundo dice Dios esto y Dios aquello y Dios... Pero pocos saben de Dios. Hasta los esos esotéricos que dan los horóscopos, de pronto de cuando en cuando te dicen que Dios te bendiga, no saben ni qué están diciendo, pero pues ahí te echan la bendición de Dios también para que la tengas, y a veces nosotros lo creemos y nos dejamos ir por eso. Yo quiero hablar de los fundamentos, de las cosas fundamentales de la fe, y esto es hablar un poquitito de Dios, hermanos, de Dios, el Dios que debe ser adorado. Por eso le puse ahí compartiendo los fundamentos. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Quién es Él para adorarle? Y veo en el texto que hay 3 cosas que debemos meditar, hermanos. Lo primero es que tenemos que enseñarnos a adorar. Tenemos que enseñarnos a adorar. Dicen ahí los primeros 3 versículos: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dice: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Lo primero, hermanos, que creo que debemos de saber en cuanto a Dios y debemos definir en nuestras vidas es que debemos afinar nuestras prioridades. ¿Dios realmente quería un sacrificio humano? No, Dios no estaba buscando sangre humana. Dios lo que estaba buscando era probar el corazón de Abraham. ¿Cómo estaban las prioridades de su siervo? Sabes, a Dios le interesan mucho tus prioridades. A Dios le interesan mucho cómo están las prioridades en tu vida. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? En automático los cristianos decimos Dios. Pero dicen, hermanos, los especialistas que las prioridades tú puedes determinarlas de acuerdo al tiempo que inviertes en ellas y a los recursos que gastas en ellas. Entonces, pensando así, ¿cuáles son tus prioridades? ¿En qué se te va la mayor parte del tiempo?
todos se quedaron así como diciendo? Trabajo. En el trabajo se va mucho tiempo, ¿no? Hay quien le mete cuando menos 8 horas diarias, eso es lo que debe de ser, y algunos hasta más. Esa es una obligación que tenemos y bueno, puede ser una prioridad para algunos. Para algunos estudiantes, no quiero ser portador de malas noticias, pero mañana ya regresan a clases. Bendito sea el Señor, regresa la paz a la casa, ¿no? Y estas cosas, pero bueno, para los estudiantes a veces su prioridad es la escuela. Y me llama mucho la atención porque a veces dicen, no puedo ir a la iglesia porque tengo mucha tarea, ¿verdad? Y uno dice, mira cómo están las prioridades, porque a la fiesta sí fue, pero a la iglesia no puede, porque la tarea no se podía hacer el viernes en la noche, tendría que hacerse domingo por la mañana. Entonces, ahí se marcan las prioridades. Bueno, le voy a hacer unas preguntas para que determine sus prioridades. ¿Cuánto tiempo le dedica a la televisión? Se hizo el mudo, ¿verdad? Disculpe, pastor, se me atoró la lengua. Bueno, ahí puede ser que haya una prioridad. ¿Cuánto tiempo dedica a las amistades? Bueno, eso a lo mejor casi no, pero las amistades del Facebook. Dicen, hermanos, que una persona promedio consulta su Facebook más o menos entre 55 y 60 veces al día. Nomás es para estar informado, si no es que sea yo chismoso, nomás es para saber cómo se mueve el mundo. Bueno, ahí puede ser que haya una prioridad. ¿A qué más le dedicamos mucho tiempo? Bueno, cada quien de nosotros sabrá, pero ahí están las prioridades. Lo que sí, hermano, me queda claro es que muy pocas veces la respuesta será Dios. Aunque nosotros digamos que Dios es el primer lugar en nuestras vidas, muy pocas veces la persona en que más tiempo invertimos es Dios. Mire, ¿cuánto tiempo dedica a la oración? Pues es que usted no sabe, pero yo cuando me pongo a orar, a veces empiezo a orar y luego divago y me distraigo. ¿Le ha pasado eso? Sí, pues a mí también, hermano, porque la oración es una disciplina que se necesita ejercitar, porque empieza uno a orar y de pronto empieza a acordarse de otras cosas o no. Y dice, ¿qué comimos ayer? Y entonces con eso empieza uno a divagar y se va, y luego tiene que regresar, porque la oración es una disciplina, pero hay que dedicarle tiempo, ¿Cuánto le estás dedicando? Porque Él habla de tus prioridades, si Dios realmente es tu prioridad o no. Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, yo quiero saber qué lugar tengo en tu corazón, yo quiero saber qué lugar ocupo en tu corazón, yo quiero que afines bien tus prioridades, porque según lo que vemos en el texto, ¿qué es lo que le pide Dios a Abraham? A su hijo. Oiga, papás que estamos aquí, nuestros hijos serán nuestra prioridad. A veces nos desvivimos tanto por ellos y queremos atenderlos tanto que se nos olvida que lo mejor que podemos hacer es ponerlos después de Dios para que los podamos educar bien. Pero queremos tanto a nuestros hijos que no queremos ni que les dé el aire. ¿A poco no? Ayer estábamos a 27 grados y lo saca con bufanda y con gorrita y todo por si cambia el clima. Y el pobre niño, y pobrecito, y lo trae y no lo suelten. Conocí una persona que tuvieron un bebé y le dijo a otro, déjame cargar a tu niña, y le dijo, ¿ya te lavaste las manos? No, hombre, pásame a tu niña, ¿ya te lavaste las manos? No me las he lavado, entonces no te la puedo dar, cuando te las laves te la paso. No, esa niña estaba libre de gérmenes, hermanos, era 100% pura esa niña, no porque nadie la tocaba con las manos sucias. Y a veces así queremos tenerlos, porque parece que no, pero poco a poco van ocupando más y más el lugar que corresponde a Dios. Y Dios le dice a Abraham, no es que sea malo que lo cuides, pero quiero tener el primer lugar en tu vida. Quiero ser tu prioridad, Abraham, y quiero ver cómo están tus prioridades. Hermanos, casados que estamos aquí, ni siquiera la esposa o el esposo puede ocupar el primer lugar. Ese le corresponde a Dios. Miren, yo digo que el matrimonio realmente es un triángulo amoroso. Está Dios aquí, está el esposo aquí y está la esposa acá. Entre más se acercan a Dios, más se acercan entre ellos. Entre más se alejan de Dios, más se alejan entre ellos. La clave es Dios. ¿Se da cuenta? Si Dios está aquí y ellos aquí, entre más se acercan a Dios, cada vez están más cerca entre ellos.
¿Quieres de veras sentir el verdadero amor de tu esposo y de tu esposa? Deja que ame más a Dios que a ti. Chicos casaderos, es lo mismo. Es lo mismo. Si tu novio o tu novia ama más a Dios, vas bien. Porque tiene bien sus prioridades. Necesitamos, hermanos, comprender que Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. No teóricamente, prácticamente. Necesitamos ponerlo en el lugar que verdaderamente tiene. Búsquese pretextos para que Dios ocupe más tiempo del suyo. Mire, busque maneras de hacer de Dios su prioridad. ¿Cómo? Hermanas que están en casa, ¿ya se dio cuenta que muchos de los productos de limpieza hablan de Dios? ¿No se ha dado cuenta? Pues cómprese jabón Salvo. Si se da cuenta, Salvo. ¿Ya le dio? Yo soy Salvo. Este sermón está patrocinado por Procter & Gamble, ¿no? Que son los que fabrican eso. ¿Ya se dio cuenta que hay algunos productos que se llaman Fulgor? ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta que hay productos que se llaman Maestro Limpio? ¿A dónde más apunta eso, hermanos? Yo no sé por qué le ponen esos nombres, yo no lo sugerí, pero si se da cuenta, busque pretextos, y si tiene que usar eso, diga gracias, Señor, porque yo soy salvo por ti. ¿Se da cuenta? Busque el pretexto para acercarse al Señor y hacerlo su prioridad. ¿Suena mucho su celular? Bueno, con mensajitos ya casi nadie habla, ya se dio cuenta, ya todos mandan mensajes, ya sale bien cara la llamada, mejor te mando un WhatsApp y sale gratis. Bueno, cada que le llegue una notificación, en la mañana procura memorizar un texto y cada que le llegue una notificación, repítalo. Haga lo posible por usar más de su tiempo para pensar en Dios. Y así va a ver cómo a la noche ya se sabe el texto. Si usted es de los que checa Facebook 60 veces, va a repetir 60 veces el texto. En la noche usted va a hacer. Y Dios empieza a ocupar el lugar que merece, porque Dios buscaba ser la prioridad de Abraham. Pero no solamente, hermanos, la adoración y el conocer a Dios tiene que ver con ponerlo en primer lugar. Tiene que ver con obedecerlo inmediatamente. Mire lo que dice el texto: y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo otros 2 siervos suyos y Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios, hermanos, merece la prioridad de nuestros corazones, pero también merece obediencia. Y yo debía haber dejado ahí solamente obediencia, pero tuve que poner inmediata. Pero se supone que la obediencia es inmediata. Me gusta el texto, porque Dios le dice a Abraham: quiero que sacrifiques a tu hijo. Y dice: y muy de mañana se levantó. Es decir, en cuanto pudo, se preparó para obedecer. Nosotros, hermanos, ¿a cómo le pensamos para obedecer? Ya olvídese de obedecer a Dios, para obedecer lo que nos piden, lo que alguien nos manda o no. Nuestros hijos tardan en obedecer. No, les dice uno: por favor, tráeme esto. ¿Y en cuánto tiempo lo hacen? Bueno, ahorita, pero el ahorita es relativo, ¿verdad? Entonces, si usted le va a pedir que vaya por las tortillas para comer, pídale las de mañana, no las de hoy, porque las de hoy no le van a llegar a tiempo, porque obedecen lento, ¿verdad? Apaga esa luz y ya duérmete. Ese mandato, ¿cuánto tarda en cumplirse? ¿Verdad? Esa última llamada de la noche uno nunca sabe a qué hora se acaba. ¿Sabe a qué hora se acababan las de uno? Y más o menos desde el punto de referencia, ¿verdad? Pero no sabe exactamente a qué horas van a acabar. Pero la obediencia es inmediata. ¿Sabes? Cuando Dios nos pide hacer algo, Él es Dios y merece que le obedezcamos de manera inmediata. Inmediata. Hermanos, los mandatos de Dios son muy claros y tenemos que obedecerlos. Abraham lo hizo. Adorar a Dios y darle el reconocimiento que merece es hacer lo que Él nos pide cuando Él nos lo pide. Mire, por ejemplo, ¿usted sabe cuándo debe confesar pecado? Cuando se da cuenta que pecó. En el momento que te das cuenta que pecaste, ahí es cuando se confiesa el pecado. Inmediatamente.
Tú sabes que el Señor dijo que confieses tus pecados, pues hazlo de manera inmediata. No te los guardes, no los confieses por docena. Hazlo de manera inmediata. Adorar al Señor tiene que ver con la obediencia inmediata de lo que Él nos pide. Y mire, hay mandatos bien sencillos y bien claros, porque hay algunos de nosotros que nos encanta meternos a las profundidades de la Biblia y decimos, ya no más que entienda toda la Biblia, voy a empezar a vivirla. Uy, hermanos, pues ahí la llevas, ahí la llevas, te va a llevar un buen rato. Y hay quienes dicen, ya no más que entiende el Apocalipsis, hago todo lo que la Biblia dice. Ya menos, ¿no? Ya no más que entiendas quiénes son los seres que tienen ojos por dentro y por fuera. Yo ni siquiera me los puedo imaginar, ¿no? Yo leo ese texto y lo más que alcanzo a decir es, ay, esto sí tiene muchos ojos, no sé qué está queriendo decir, pero no tienes que entender eso para obedecer, porque hay mandatos bien claros en la Biblia para obedecer. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se larguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Dónde está la duda de ese mandato? Ayúdenme a recordar otros 3 para que vean que no vengo de malas, porque luego dicen, ay, el pastor viene enojado. Díganme ustedes 3 mandatos claros de la Escritura. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Claro el mandato. ¿Qué más, hermanos? Ir por todo el mundo y predicar. ¿Cuál es la dificultad de eso, hermano? Está claro. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios, y dice mi hermano, y a tu prójimo como a ti mismo. Hasta allá atrás alguien lo dijo. Y lo alcancé a escuchar. Traer todos los diezmos al alfolí. También el mandato, hermano. Que ese lo estábamos brincando. Ese también es mandato. Y no hay duda de lo que dice ahí. Y hay que hacerlo, porque eso es lo que el Señor le agrada. Tendríamos que aprender, hermanos, que este Dios a quien servimos merece el primer lugar en nuestro corazón y merece que le adoremos de manera inmediata. Pero sabe, la adoración a nuestro Dios también hay que practicarla, y eso es lo segundo que quiero decirle, que tenemos que practicar la adoración a nuestro Dios. Algunos de ustedes que me lean el capítulo 22 del Génesis, los versículos 4 al 8, por favor. Versículos 4 al 8. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar... Hasta ahí, hermano, gracias. Hasta donde iban juntos. Muchas gracias. Gracias. Fíjese, hermano, lo que dice el texto, que para practicar la adoración lo primero que dice es que es un asunto personal. Si nota que dice que va con sus siervos, pero luego le dice a los siervos, quédense aquí, de aquí para allá, yo voy solo. Adorar a Dios es algo que tienes que hacer tú en lo particular. No lo pueden hacer otros por ti. Sí lo puedes hacer junto con otros, pero no lo pueden hacer otros por ti. Adorar a Dios es un asunto personal. Miren lo que dice, quédense aquí, espérenme aquí, y el muchacho y yo iremos hasta allá y adoraremos al Señor. Miren lo que dice el texto, hermanos. Quiero que piensen esto. La adoración a Dios es una relación que parte de tu corazón y va al corazón de Dios, y nada más. Ahora, vean el texto. ¿A qué horas cantó Abraham? ¿A qué horas recogió la ofrenda Abraham? ¿A qué horas? Adoración es más allá de estar en un culto. Adoración es hacer lo que Dios me pide a mí y hacer tú lo que Dios te pide a ti. Porque es un Dios que nos pide a cada quien de acuerdo a lo que Él conoce de nosotros. Y adorar a Dios es un asunto personal. Hacer lo que Dios me está pidiendo a mí, obedecerle en lo que Él me pide a mí.
Esto es, hermano, lo que a veces no logramos entender. Pensamos que adorar a Dios es venir aquí y cantar, y sí es, pero esa es adoración comunitaria. Esa es la adoración que todos elevamos a nuestro Dios en conjunto. Pero Él te pide cada mañana que hagas algo a ti en lo particular. Eso es adorarle, buscarle y hacer lo que Él te pide a ti. Yo no sé si algún día te lo ha pedido, pero a mí sí me ha pedido que vaya y pida perdón. Y he tenido que hacerlo. Yo creo que ya algún día se los platiqué. Estábamos en una reunión. Yo pedí a unos hermanos que hicieran una mesa redonda y otro hermano que iba, que ni de la iglesia era, empezó a interrumpir y a levantar su mano, y de esos que saben mucho, ¿verdad? O bueno, que ellos creen que saben mucho, y entonces interrumpía y todo. Y yo estaba moderando la mesa redonda y de pronto me desesperó y le dije, hermano, ¿puede esperarse hasta el final al tiempo de preguntas para hablar y decirnos su opinión? Y ya, se sentó el hermano y llegó el tiempo de preguntas y ya no dijo nada. Entonces nos fuimos del culto. Y estaba yo esa semana leyendo la escritura y sentí que Dios me decía, tienes que pedirle perdón. Y yo dije, no, Señor, no me hagas esto. Porque yo creo, hermanos, que el perdón se pide en la misma magnitud del tamaño de la ofensa. Y si yo en público le dije eso, pues tendría que pedirle perdón en público también. Pensando en eso, fui con mi esposa y le dije, oye, Pati, fíjate, ¿te acuerdas del hermano fulano tal? Sí. ¿Te acuerdas de lo que le dije? Sí. ¿Qué crees que deba hacer? Y me dice, pues pídele perdón. Para eso quiero una a su esposa, o sea, ¿para qué le digas esas cosas? Si eso ya lo sabía yo. Entonces, llegó el siguiente domingo. Este hermano solo iba por las tardes, porque les digo que no era de la iglesia. Iba a otra iglesia, pero en su iglesia no había culto en la tarde, entonces venía acá, cuando pastoreábamos en México. Entonces, llegó el hermano, empezó el culto, empecé yo, no llegaba, yo dije, gracias a Dios, no llegó, se perdió su oportunidad, ¿no? Viene, se va, yo dije, si no viene, Señor, yo le iba a pedir, pero no vino, pues ni modo. Entonces oré para empezar el sermón, y cuando abro los ojos, ahí estaba sentado. Ay, Señor, yo creo que el Señor lo teletransportó porque no había llegado, pero ahí llegó en ese momento. Y entonces, antes de empezar el mensaje, le dije, hermano, ¿puede ponerse de pie? Y se puso de pie y sí lo vi nerviosón. Yo creo que dijo, me va a poner la segunda, ¿no? De hace 8 días, ahora me la completa aquí. Y le dije, hermano, esta semana Dios me dijo que le pidiera perdón porque lo ofendí. Y aquí delante de los que lo ofendí quiero decirle perdóname. Y se acercó y me dijo, no hay problema, pastor, no pasa nada, no. Pero yo tenía la obligación. ¿Y sabe por qué? Porque Dios me dijo que tenía que pedirle perdón. Hay cosas que Dios te pide a ti en lo particular. Por eso la adoración es un asunto personal y cada uno de nosotros tendrá que escuchar la voz de Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? Puede ser que te pida que dejes un pecado que traes arrastrando. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Puede ser que te pida que descanses en Él, en el problema que vienes cargando. Y eso es lo que tú tendrás que hacer en Él. Puede ser que te pida que confíes más en Él. Pero ese es un asunto personal entre Dios y tú. Y adorar es saber escuchar su voz en lo personal, en lo particular, y hacer lo que Él te pide. Eso dice que sucedió con Abraham. Pero también, hermanos, adorar es depender de Dios. Depender de Dios. Dice que iba Isaac, le echaron la niñita arriba. Isaac ya se ve que era grande, se ve que no era un niño, que más o menos era un jovencillo, por lo que alcanzamos a ver. Y hace sus cuentas, hermanos, porque sí nota cómo le hace checklist a su papá y le dice, a ver, papá, para el holocausto llevamos leña, sí, palomita. ¿Llevamos fuego? Sí, palomita. ¿Llevamos cuchillo? Sí, palomita. Como que falta algo, ¿no? ¿Qué se te hace que falta? Me imagino que un borrego, un animal, algo para que podamos sacrificar, ¿no? ¿Y qué le dice Abraham? ¿Qué le dice Abraham? Dios proveerá. Adorar, hermanos, es saber que Dios va a proveer lo que yo necesito. Es decir, es confiar en Dios. Tú puedes decir que Dios es tu prioridad. Tú puedes decir que haces lo que te pide. Pero si no confías en Él, no le estás adorando. Porque adorarle es saber
que tú, tu vida, todo lo que tienes y haces depende de Dios. Depende de Dios. Y que Él en su momento proveerá. Y que Él en su momento proveerá lo que tú necesitas. ¿Cómo? Ese es asunto de Él. Pero que Él va a proveer. Y hermanos, yo lo he visto en mi vida muchas veces. Muchas veces. Hace muchos años hubo un intercambio entre jóvenes México-Cuba. Ellos no sabían, pero nosotros sí íbamos a Cuba y estuvimos allá. Y de veras, para mí fue un viaje maravilloso, hermanos. No sé ahora con los cambios que está habiendo en Cuba qué vaya a pasar, pero se vivía un cristianismo ferviente como pocos. Yo estuve allá en tiempo de Navidad, hicieron el drama de Navidad, era curiosísimo, porque de los sabios de Oriente escogieron 3 morenazos. Sí, hay güeros allá, pero escogieron 3 morenazos. Y uno de ellos me lo pintaron de blanco. Era un detalle precioso, de veras. Acá los pintamos de negritos y allá lo pintaron de blanco. Pero en ese drama se hizo un concurso y se dijo, se le va a regalar una Biblia a la persona que más invitados traiga. Y tuvo que declararse un empate, porque una ancianita llevó 100 invitados y una muchachita llevó 99. Así es que el drama de Navidad tuvo que hacerse 2 veces. Una solo para los 200 invitados que entre estas 2 ociosas llevaron y el resto para los demás que estábamos allí. Se dan cuenta que la fe se vivía de manera diferente. Bueno, pues para ir a ese lugar, pues yo era un joven y bello, entonces no tenía recursos para ir y me invitaron a predicar a una iglesia y me dieron un sobre de ofrenda y yo no lo abrí, me lo llevé así. Al otro día había que ir a pagar el boleto de avión. Viajábamos en Cubana de Aviación, hermanos. Eso es fe. Bueno, luego les platico de esas cosas, pero eso era fe, subirse de los aviones. Y entonces fuimos a pagar el boleto y saqué el sobre y me dijo, es tanto. Adentro del sobre estaba la cantidad que costaba el boleto. Adorar es confiar que Dios proveerá siempre. Siempre. Es depender de Dios. Es depender de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré, no está en la Biblia, hermano. Debo de funcionarlo. Y la Biblia además no dice eso. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Abraham le dice a Isaac, no tienes por qué preocuparte. Dios proveerá. Eso es adorar, hermano. Enseñar que nosotros dependemos de Dios. Que nosotros dependemos de Dios. Que mi vida depende de los planes maravillosos de Dios para mí. Eso es adoración. Y eso es lo que tenemos que conocer de nuestro Dios, que saber de nuestro Dios y que enseñar de nuestro Dios. Hay que practicar la adoración a través de esto, de la dependencia del Señor. Enseña a sus hijos a depender de Dios. Enséñales que todo viene de Dios, que lo que somos y tenemos viene de Dios. Por eso el canto de la ofrenda es maravilloso, ¿no? Es maravilloso porque dice Dios, nuestro sustento viene de ti. Nosotros confiamos en que tú proveerás. Eso es adorar, hermanos. Eso es adorar. ¿Tiene un problema hoy? ¿Una dificultad? Dios proveerá. Confíe en Él. Es un Dios grande y bueno. Pero además, hermanos, debemos aprender a depender de la adoración. Depender de la adoración. Versículos 9 al 13. ¿Alguien más que me ayude a leerlos, por favor? Génesis 22, versículos del 9 al 13. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí a Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas la mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me preguntaste, tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en su salsa por su cuerno, y fue Abraham y
y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Gracias, hermano, hasta ahí. Muchas gracias. Sabe, hermanos, necesitamos depender de la adoración. Y eso quiere decir, le repito un poquitito aquí, eso es obedecer de manera absoluta, obediencia absoluta. Miren lo que dice el texto. Llega Abraham y pone el altar y ata a su hijo y lo dispone para el sacrificio. Los que somos papás aquí entendemos lo difícil del acto de Abraham. Pero los que somos papás de hijos únicos lo entendemos más. Porque Abraham ya era muy grande y nada más tenía este hijo. Y Dios le dice, pues este es el que quiero que sacrifiques. Yo que pienso, hermano, nomás tengo una hija, ¿verdad? Y entonces pienso, a lo mejor si tuviera más sería más fácil para mí sacrificar a alguno, ¿verdad? No sé, pienso. Porque pues siempre una boca menos en casa ayuda para la economía familiar o alguna cosa así. Entonces, pues a veces pienso que a lo mejor los que tienen más hijos sí podrían decir, bueno, pues sí, ni es tan bueno para la escuela, ¿no? Como quieran sale, pero si los que tienen muchos dirían, no, ninguno de mis hijos, y más si ahorita están sentados junto a ustedes, no, ninguno de mis chiquititos, son los querubines. Si están ahí sentados junto a ustedes, menos lo diría, pero estoy seguro que nadie diría cualquiera de mis hijos, pues menos los que tenemos uno solo. Pero Abraham dice, Señor, tú eres para mí lo más valioso. No hay nada más valioso que tú. Y si me pides mi hijo, mi propio hijo, te entrego, porque tú para mí vales más. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Qué cosa tienes que valga más que Dios? ¿Qué cosa hay en tu vida que vale más que lo que Dios es para ti? Eso es lo que hay que llevar a sacrificar al altar. Eso es lo que hay que llevar al altar y decirle, Señor, tú eres más valioso que cualquier cosa, cualquier persona que yo pudiera tener. Adorar, hermanos, es decirle a Dios, Señor, tú vales más que cualquier cosa. Llámese mi trabajo, llámese mi escuela. Y no quiero decir que deje de trabajar y de estudiar, no quiero decir eso, hermano. Quiero decir que ubiquemos a Dios donde debe de estar. Adorar es decirle a Dios, Señor, tú lo vales. ¿Se acuerdan de la historia de la perla de gran precio que contó el Señor? ¿Sí se acuerda o no se acuerda, hermanos? ¿De qué se trata la historia? Era un buscador de perlas. Y de pronto encuentra ¿qué cosa? Pues la historia dice la perla de gran precio, es decir, la perla más valiosa, la más bonita, la más, no sé. ¿Y qué hace este hombre? Vende todo. Va y vende todo lo que tenía para hacerse de esta perla, porque él dice, esta perla lo vale todo. Eso es adorar, hermano. Decir, Señor, tú eres la perla de gran precio. Tú lo vales todo. Adorar es llevar al altar las cosas que están ocupando el lugar que Dios debería tener en nuestra vida. Adorar es decir, Señor, tú eres más que esto. Tú eres más que el objeto más valioso que tengo. ¿Tiene usted cosas que atesora ahí en su casa? ¿Sí tiene cosas de esas que son valiosas para usted? Hay hermanas que dicen, la cocina es mía. Esta es mi cocina y aquí nada más yo entro. ¿Verdad? ¿Que sí o no, hermano? Porque algunas dicen, ay, ya fue de chismoso mi esposo. No, así es en general. No, hay cosas que tenemos. Hay hermanos que dicen, esta es mi computadora y aquí nada más yo. ¿No? Hay quien dice, pues ya, le voy bajando, pues esta es mi cama y aquí estoy yo, no sé, cualquier cosa. Vamos poniendo cosas. Nosotros, aparte y yo, tenemos muchos libros y de veras que los valoramos como
que cada vez menos, pero como tenemos muchos, los valoramos y los leemos y te acuerdas de aquel libro y dónde está y lo busca y lo buscamos y nos ponemos. Hay que llevar aquello que crees que es tan valioso al altar. Pero si las cosas materiales decimos eso no, aquellas cosas que están ocupando el lugar que Dios debería tener en ti, hay que llevarlo al altar y decirle: Dios, tú eres más valioso que eso. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Abraham? Diciéndole: Señor, tú vales más que este hijo. Es el único que tengo y no tengo posibilidades de tener más, pero tú vales más que él. Y dice que cuando levante el cuchillo, Dios lo detiene. Y miren lo que dice el texto, hermanos: adorar es reconocimiento y bendición. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Cuando adoras a Dios, hermanos, se sucede algo maravilloso. Quitas tus ojos de la cosa que era valiosa para ti, lo pones en Dios y te das cuenta que Dios ya tenía solución a tu problema. Te lo voy a repetir, porque creo que te quedaste con el amén atorado y no lo alcanzaste a decir. Cuando adoras a Dios y quitas tus ojos del objeto que estorbaba la prioridad de Dios y ves a Dios, te das cuenta que Él ya tenía la provisión para tu problema. Gracias, hermano, gracias. Algunos tímidos, pero lo dijeron. Gracias a Dios. Hermano, adorar es quitar la vista de lo que te preocupa o valoras para ponerla en Dios. Y cuando haces eso, te das cuenta que Él ya tenía la solución para ti. Adorarla ahí. Y ya nada más va Abraham, toma el animal y lo sacrifica. Cuando Dios ocupa el lugar que merece nuestras vidas, de pronto lo demás se arregla. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe qué hizo Abraham? Se deleitó en Dios, obedeció y Dios concedió. Más adelante la Biblia va a decir: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tu obligación y mi obligación es darle a Dios el lugar que Él se merece, adorarlo de manera completa, obedecerle de manera absoluta e inmediata, y entonces viene la bendición de Dios. Quitas tus ojos de ahí, los pones en Dios y Él se encarga de proveer lo que tú necesitas. Ahí estaba el carnero atorado. Abraham lo toma y lo sacrifica al Señor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué necesitas entregar a Dios? ¿Qué has puesto en tu corazón antes que a Dios? Porque esta mañana es un buen momento para revalorar tus prioridades, poner a Dios en el lugar que le corresponde. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y vamos a orar a nuestro Dios. Y quiero que evalúes tu vida a la luz de la palabra del Señor. ¿Cómo están tus prioridades? ¿No será que hay algo que está ocupando el lugar de Dios? Y eso te hace sentirte cansado, abatido, queriendo cuidar lo que Dios se encarga de cuidar por ti, queriendo alcanzar lo que Dios ya tiene para ti. ¿Por qué no? Mejor ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas y dejamos que lo demás Él lo provee, tome sentido y Él lo dirige. Padre, gracias por tu palabra. Aquí estamos, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos
darte el lugar que mereces y que debes tener en nuestras vidas. Yo quiero pedirte, Señor, que me perdones por no darte ese lugar y que puedas, Señor, ponerte en el lugar que solo tú mereces. Y desde ahí, Señor, tú debes vivir. Pero quizá algún hermano más aquí está oyendo tu voz. Yo te pido que seamos sensibles, podamos responder y podamos, Señor, esta mañana hacer aquello que tú nos estás pidiendo. Mantenga sus ojos cerrados y su rostro inclinado. Si Dios le está hablando a su corazón, si usted hoy se ha dado cuenta que no está Dios en el lugar que debería de estar, quiere corregir eso, póngase en pie, porque yo quiero orar por usted. Y usted bendiga. Alguien más, póngase en pie. Voy a orar por los que están de pie. Quisiera orar por usted también. Dios le bendiga. Dígale al Señor, tú eres, Señor, todo lo que quiero y necesito. Dios te bendiga. Alguien más, póngase en pie. Y dígale, Señor, aquí estoy. Quiero adorar con el Espíritu y en verdad. Padre, aquí estamos aquí delante de ti, porque te necesitamos. Perdona, Señor, si no te hemos dado el lugar que mereces, si no te hemos adorado como mereces. Queremos, Señor, decirte que te amamos, porque tú nos amaste primero. Y queremos darte ese lugar primero en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer los ajustes, los cambios, a despojarnos, Señor, a llevar al altar aquello que estorba y poner nuestra mirada en ti, para que tú suplas, tú proveas, tú nos guíes en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y al adorarte, Señor, encontramos también todo lo que necesitamos para vivir. Por eso te amamos, Señor, porque siempre lo has hecho así en nuestras vidas y estamos seguros que seguirás haciendo. Bendice a mis hermanos de pie, conoce sus luchas, conoce lo que están entregando a ti. Queremos, Señor, que tú seas el centro de nuestras vidas. Nos ponemos todos de pie, hermanos.